Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Como ven, no estamos en el estudio porque tenemos hoy una presentación especial. Estamos grabando en el Ministerio de Defensa, justamente con el almirante Sigfrido Pared Pérez, el ministro. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por hacernos partícipes de tu programa y a los amigos televidentes. Gracias. Ahora es el Ministerio de Defensa por la nueva ley, porque la última vez que hablamos, que fue allá en el estudio, en el programa, era Ministerio de las Fuerzas Armadas. Exactamente. La ley no estaba aprobada, estábamos hablando de que en el Congreso la tenían guardada un tiempo. Entonces ahora hablamos de nuevo, tenemos la ley vigente. ¿Qué ha cambiado y cómo va la aplicación hasta el momento? Bueno, la ley que es la 139 del año pasado, del 2013, es una ley que ahora estamos en un proceso de adecuación de la misma en virtud de que hay diferentes aspectos que van a cambiar o han cambiado respecto a las Fuerzas Armadas. Tú acabas de decir de que ya el Ministerio de Defensa ya es un punto importante a tomar en cuenta para crear una estructura de Ministerio de Defensa en el cual pueda decodificar la parte estratégica y llevarla a lo que es la parte operacional, que es el Estado Mayor Conjunto. Eso lleva un proceso, naturalmente, de unos cuantos años para poderlo asumir como tal, así como también otros aspectos que son importantes a tomar en cuenta, y es el hecho de nuevos grados que existen en la Marina. El caso anterior de los alfredes de fragata se va a llamar teniente de corbeta, los alfredes de navío, teniente de fragata, para hacerlo una analogía o hacerlo coherente con respecto al rango de capitán de fragata, navío y corbeta, a teniente de navío, teniente de fragata, teniente de corbeta. Pero se trata únicamente de cambios de forma, o sea, como cambios de nombre. Cambio de nombre. Y en el fondo, ¿cuáles cambios? Bueno, hay una nueva categoría de suboficiales nuevos que estamos también en un proceso de adecuación, y es el hecho de que existen los subtenientes que no estaban contemplados en la ley anterior. Es una categoría de subteniente 1, 2 y 3, que son aquellos alistados, sargentos, cuando lleguen a ese nivel, cuando vayan a ascender a ese grado, van a cubrir lo que es esta categoría de subtenientes y van a tener los sueldos equivalentes a capitanes, mayores y tenientes coroneles. Es como una forma de crearle un espacio en el cual se puedan desarrollar y tener un entrenamiento particular cada uno de estos suboficiales. Con ese tema de los sueldos, sí, y de los especialismos también, claro, que es parte de lo que ganan muchos de los militares. ¿Ha cambiado algo con la ley orgánica nueva? Sí, claro. Bueno, de hecho, el nuevo año nos trajo consigo un aumento de sueldo por parte del señor presidente de la República para todos los miembros. Naturalmente, lo que hicimos fue focalizar en aquellos grados donde más se necesitaba el aumento para poder readecuarlo, si se quiere, a lo que una escala que sea justa. Recordemos que anteriormente los sueldos iban aumentando en proporción a lo que eran los sueldos de los empleados públicos. Entonces llegaba el caso de un capitán, por ejemplo, tenía un sueldo de, como mencioné un ejemplo, de 14.116. O sea, no se compadecía el hecho de que tenía un 116 con respecto a otros grados. Entonces lo que se acordó fue establecer una escala que sea redondeada. Por ejemplo, 18.000, 17.000, 16.000, dependiendo naturalmente de lo que es la responsabilidad del grado, así como también la categoría del grado. Otro aspecto que se ha tomado en cuenta es el hecho de que hay dos campos de sueldo. Un campo de sueldo que es el grado y otro campo de sueldo que es la posición. Todo va a depender la posición ocupada por un miembro, ya sea un oficial superior o un oficial general, y en virtud de eso entonces el sueldo es diferente. Otro punto a tomar en cuenta también ha sido el cambio de nombre de la Marina por Armada República Dominicana. El ejército se llama ahora Ejército República Dominicana en vez de Nacional. Igualmente la Fuerza Aérea República Dominicana. ¿Y respecto a los ascensos y los retiros? Sí, los retiros están contemplados de acuerdo al grado, edad, así como también tiempo en el servicio. Se establece como normativa, y eso se mantuvo igual, de que 40 años es el tiempo máximo de cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de pertenecer a la institución. ¿Usted tiene como 39? 40 años. 40 ya. O sea que yo tengo ya que salir próximamente del servicio activo. ¿El año que viene? No, este año. ¿Porque quiere? Porque... Bueno, que ya tengo ya los 40 años y estoy en el cargo. ¿Y si el presidente no quiere? Bueno, la ley, el presidente quiere cumplir con la ley establece ese tipo de ordenanza. También están... O sea, va a operar retroactivo, porque en el caso suyo tiene 40 años. No, que también entonces, la nueva ley lo establece igual, perfecto, anterior y la actual. Perfecto. Igualmente también está el cruce de la edad con el grado. Dependiendo la edad,
un oficial puede ser retirado. A modo de ejemplo, un teniente no puede tener más de 45 años de edad. Porque se sobreentiende, tú dirás, un teniente es un muchacho, 45 años es un muchacho. Lo que se sobreentiende es que el teniente debe ser un oficial que tenga las condiciones físicas de poder ser comandante de un pelotón de reconocimiento, que es aquel que le exige mucho más en un entrenamiento riguroso. Igualmente, en una embarcación naval de la Marina debe ser un oficial, ya sea de maniobra, de derrota, de operaciones. Entonces, ¿qué pasa con el teniente que hoy tiene 50 años y es teniente? Y es teniente, bueno, ya califica para ser puesto en retiro. ¿Y no para que lo asciendan? No, lo que pasa es que todo va a depender el desempeño del mismo, el tiempo en el servicio, así como también a qué especialidad pertenece. Porque también hay especialidades que son un poquito más flexibles que otras, principalmente la parte técnica y la parte profesional. Naturalmente, como te dije al principio, tenemos un proceso de 6 años a partir de la publicación de la ley para poder recibir todos estos cambios. Porque como tú entenderás, esta es una nueva ley que es un poquito compleja, que para los mismos oficiales superiores es difícil a veces entender ciertas explicaciones. Y por esa razón se está desarrollando un reglamento de aplicación de la misma a través de la Dirección de Reforma de las Fuerzas Armadas para poder hacerla entendible a todos los miembros de la misma. La hipertrofia en la cantidad de generales siempre ha sido una queja de muchas personas en el país hace años. Entonces, al día de hoy, se piensa poner en retiro algunos de esos que son generales activos, pero que no están ocupando una posición de mando. Como ustedes vieron, el año pasado se pusieron en retiro 42 oficiales. Entonces, en virtud de eso, va a ser Pero un proceso. no todos eran generales. La mayoría, sí, claro. ¿Todos eran generales? No, habían coroneles, fueron casi 200, ciento y pico de coroneles. Ahora bien, como te dije hasta el momento, este es un proceso de 6 años. Nosotros no podemos prescindir de muchos oficiales, generales y coroneles que tienen una experiencia acumulada, así como también que están en la plenitud de desarrollo de facultades. Por esa razón, entonces, lo que estamos haciendo en este periodo de 6 años, vamos a hacerlo gradual, de tal manera de que no se detenga lo que es el proceso de decantamiento, pero tampoco se detenga el proceso de ascenso por parte de los oficiales que estén esperando tener una oportunidad de comandar unidades de combate. A finales del año pasado, usted dio unas declaraciones a raíz de la situación, ánimos un poco caldeados con el tema Haití, como consecuencia de la sentencia, la migración. Usted dio unas declaraciones hablando de que reforzó u ordenó reforzar la frontera, porque habían algunos grupos que apostaban al caos. Sí. ¿Ha habido caos o cuál es la situación de la frontera? En ningún momento hemos tenido ningún tipo de situaciones que sean anormales en la frontera. Y de hecho, tanto el CEFRON como las unidades tácticas del ejército están empeñadas totalmente en la frontera y coordinan los servicios de ambos espacios. Por ejemplo, el CEFRON es responsable de los puntos de entrada y salida, llámese de Jabón, Elías Piña, Jimaní, Pedernales. El ejército tiene entonces ya lo que es la parte de responsabilidad constitucional de darle cobertura a la frontera completa. Para ello ha creado las unidades, equipos de tarea, que son unidades tipo compañía, que se movilizan entre las brigadas y la frontera y coordinan con el CEFRON para cualquier tipo de eventualidad que se dé, tanto en la línea fronteriza como en la avenida de aproximación de las ciudades. ¿No le parece que en materia de infraestructura la frontera es débil? O sea, como que es fácil cruzar en relación con otros países que tienen murallas o ríos o algún tipo de contención. Claro, sí, obstáculo natural. Sí. República Dominicana es un país con una particularidad muy especial y es que tiene una frontera, como tú acabas de decir, que es de fácil acceso, una frontera que no tiene un río caudaloso que evita que la gente pueda penetrar. Pero por esa razón entonces es que tanto el ejército como el CEFRON tienen que provocar un mayor empeño, una mayor cobertura para poder responder a esas misiones que tienen contempladas las Fuerzas Armadas. Pero no es un poco difícil, ¿no sería mejor pedir al presidente, por ejemplo, que quizás en alguna parte pues se construya una muralla o algo? Bueno, mira, diferentes sectores de la vida nacional han expresado ese deseo. Bueno, de hecho, el gobierno haitiano ha establecido murallas en algunos puntos como una forma de canalizar lo que es el cobro de impuestos por parte de la aduana haitiana. El tiempo dirá, eso será una tarea que la contemplará la parte política y principalmente la parte de política internacional, de poder ir estableciendo barreras
en lugares donde sea difícil acceso, así como también en lugares que sean un poquito apartados para tener mejor control fronterizo. Pero Eso usted estaría beneficia, de acuerdo. claro que sí, eso beneficia porque ningún miembro que sea responsable de una seguridad de una frontera va a estar en desacuerdo con que le construyan obstáculos naturales, obstáculos artificiales en el caso de la muralla. Es un deseo naturalmente, sí, todo va a depender de que la política lo pueda manifestar. También sabemos que por parte de Haití hay un interés de ellos crear una unidad fronteriza. Para nosotros es también beneficioso en virtud de que puede ayudar a lo que son las unidades nuestras a tener mejor control de la frontera. El otro día yo me comuniqué con usted para hacerle una pregunta de mi interés, pero quisiera hacérsela de nuevo ahora en el programa para que se la responda al público, porque hay gente que me ha preguntado, ¿qué pasó con eso? Eso no volvió a salir en la prensa y nada. Hace un año, 2 años más o menos, estábamos con el tema de la Saona y la presunta construcción de una base militar en la Saona. Incluso se hizo un debate, hubo gente que se opuso, que dijo que eso era parte del imperialismo, tratando de neocolonizarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se cayó, o sea, no se volvió a tratar ese tema. ¿Cuál es la situación? Sucede que nosotros hicimos una explicación en ese momento de lo que era en realidad lo que se intentaba hacer en Saona. Fíjate, construir una base, para que la gente entienda, no es un destacamento. Una base, como en el caso de Caldera, como en el caso de la base 27 de febrero, una base naval, representa no solamente instalaciones de mayor envergadura, sino también por lo menos un personal de 1.500 hombres mínimo, para que sea reconocida como base. Pero también debe tener, si una base naval, un apostadero, me refiero a muelles para poder tener unidades de combate, unidades de guardacostas que estén en la misma, y crear una estructura de defensa de base. Ahora bien, lo que se hizo en Saona fue un destacamento menor para poder tener mejor control de lo que son los viajes ilegales, así como también de lo que es el narcotráfico internacional. Y eso naturalmente lo hizo fue República Dominicana, naturalmente con una ayuda por parte del gobierno norteamericano en fondos para poderla terminar lo más rápido posible. Eso es lo mismo que Estados Unidos done un guardacosta, o done una lancha de rescate, o done cualquier tipo de equipos militares para poder ayudar a lo que es el control del narcotráfico. Recordemos que el mayor beneficiario del esfuerzo que hace República Dominicana respecto a lo que es el control del narcotráfico, aparte de la sociedad dominicana, es Estados Unidos. Claro. Puesto que ellos les interesa de que no le lleguen ilegales a Puerto Rico. Claro. Pero también les interesa de que no entre droga a República Dominicana, porque muchas veces esas drogas pueden llegar a territorio norteamericano o en otras veces a territorio europeo. Bien, me voy a una breve pausa comercial y después regresamos aquí con más de esta entrevista. Gracias por seguir con nosotros, acompañada aquí del ministro de Defensa, almirante Sigfrido Pérez. El presidente había dispuesto un patrullaje mixto como parte de su plan de seguridad para reforzar a la policía y se supone que era temporal. Cuando conversamos, hace como 8 o 9 meses, él lo había extendido, pero aún para seguir siendo temporal. Sin embargo, yo veo todavía militares en las calles. Entonces, ¿hasta cuándo es? ¿Y se va a buscar algún tipo de medida definitiva para que militares acompañen a la policía? Sí, recordemos que el presidente dijo en su momento que el patrullaje militar se va a continuar apoyando a la policía hasta que sea necesario, hasta tanto sea necesario. Por esa razón, hemos visto un proceso de la Policía Nacional de readecuación, un proceso de implementación de equipos. Hemos visto inclusive recientemente se le entregaron a la policía 300 camionetas, no sé cuántos motores, o sea, un sinnúmero de equipos que ellos están entrenando el personal para darle cobertura y darle uso a estos equipos que se le han entregado por parte del gobierno. Este es un proceso que nosotros decimos que llegará el momento donde ya la policía ya tenga la capacidad, si se quiere, de poder cubrir la geografía nacional completa. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es apoyándola. Ahí, en el caso de Ciutrán, que es la unidad tipo brigada que tiene las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía, se mantiene permanentemente, tanto en Santo Domingo como en Santiago principalmente, dándole apoyo a la policía y coordinando con los comandantes policiales para poder por lo menos tener una presencia en las calles de una especie de policía, si se quiere, preventiva, para que los policías puedan desarrollar la parte que tiene que ver con investigación
y técnicas de investigación por parte de los crímenes y delitos, y que ellos puedan estar un poquito más desahogados. La idea, como te reitero, es que continuemos nosotros apoyándolos hasta tanto ya ellos tengan ya el control efectivo de la geografía nacional. Hay gente que no le gusta, como la fiscal del distrito, Jenny Berenice. Ella dijo que los militares no tienen el entrenamiento para hacer patrullas en las calles, que eso no es su formación y que eso podía incluso asustar a la gente, a los turistas y crear un estado tenemos, como tú acabas de decir, cerca de 8 o 9 meses nosotros patrullando, no hemos asustado a ningún turista, no ha habido ningún tipo de caso que lamentar y hemos llevado a cabo naturalmente un entrenamiento sobre la marcha del personal que está empeñado en la calle para evitar cualquier tipo de situación que se le pueda ir de la mano. Hay que entender que República Dominicana es un país diferente a los países del Cono Sur y otros países de tamaño mediano. Por ejemplo, te puedo decir que países como Chile, Uruguay, Argentina, son países que no les gusta utilizar las Fuerzas Armadas en aspectos de seguridad interna. Eso es entendible. Chile, en el caso de Chile, tiene una policía como los carabineros, que tienen una capacidad de cobertura de Santiago de Chile y de las ciudades de chilena efectivísima. Pero aparte de ello también, ellos no tienen las preocupaciones que hay en República Dominicana y todo el Caribe del tránsito que se dan en la droga en toda el área del Caribe, ni los viajes ilegales. En Chile no hay viajes ilegales, en Chile no hay tránsito de droga, en Chile lo que hay es recepción de la droga que va a ser del consumo de Chile. Entonces República Dominicana tiene una situación muy particular. Sí. Primero tiene frontera con Haití, que es el país más propio del hemisferio. Tiene frontera con Puerto Rico, que es, al fin y al cabo de lo que es la legislación norteamericana, es Estados Unidos. Tiene frontera marítima con la única parte del mundo que produce cocaína, que es Colombia, Perú, Venezuela, o sea, la parte de América del Sur. Y ese frente de la costa norte de América del Sur tiene frente con la costa sur de República Dominicana. Tenemos también en lo que es el área del Caribe insular liderazgo de la cantidad de turistas, cerca de 5 millones de turistas, lo que quiere decir que hay un puente aéreo de República Dominicana con el mundo entero, principalmente Europa, Estados Unidos y el Cono Sur. Con Europa tenemos una cantidad, cientos de vuelos diarios. Bueno, de hecho, yo tuve la información la semana pasada que en República Dominicana hay 400 vuelos diarios en los aeropuertos, lo que quiere decir que hay un tránsito muy recurrente de pasajeros. Solamente a modo de ejemplo, yo he dicho en varias ocasiones que a modo de ejemplo, vemos que solamente con Moscú, la capital de Rusia, hay 8 vuelos semanales directos desde Punta Cana. Sí. Lo que quiere decir entonces que tenemos una frontera aérea bastante activa y por esa razón tenemos nosotros que empeñar las Fuerzas Armadas, o por lo menos los recursos humanos de las Fuerzas Armadas, en diferentes áreas que puedan por lo menos garantizarle a la ciudadanía una seguridad efectiva en toda la geografía nacional. Usted mencionó hace un momento Venezuela, no puedo dejar de preguntarle cuál es su opinión sobre esta situación de cuasi guerra civil que se está viviendo ahora mismo y la forma en que se ha manejado el gobierno con los opositores que están en la calle. Bueno, son partes que bordean la parte política en el cual nosotros naturalmente no tenemos ningún tipo de opinión respecto a ello, en virtud de que esa parte la puede manejar Cancillería o otros sectores de la vida nacional política que pueden sí opinar o tener conocimiento de causa de lo que es el manejo político en diferentes naciones. Nosotros los militares nos mantenemos al margen de este tipo de opinión. Pues también, entonces tampoco le voy a preguntar de la candidatura de su hermano Reinaldo. No, tampoco, son aspectos que nos tienen vedado la Constitución de la República. Pero sí de control de armas, que yo sé que usted favorece una modificación de la ley de porte y tenencia de armas, pero orientada ¿a qué? A controlar más la importación y la tenencia o a liberarlo, porque hay dos tendencias con ese aspecto. Sí, siempre hemos dicho que la ley de armas, la ley 36, es del año, creo que del año 65-66. O sea, es una ley que ya, desde el punto de vista de lo que es la tecnología de las armas que se están usando en los momentos actuales, está un poco obsoleta. Pero además de ello también hemos visto de que y se han dado decisiones por parte del gobierno de limitar ciertas partes de lo que es la importación de la misma. Se hizo en su momento aduciendo de que eso aumentaba lo que era la inseguridad, en virtud de que había muchas armas en la calle. Yo siempre he dicho que las armas legales no son las que
responden a los que haya mayor nivel de seguridad, sino las ilegales. Y las ilegales siempre van a existir en los países. Y en República Dominicana, esas son las que están dando dolor de cabeza a la seguridad ciudadana. Normalmente el 98% de los homicidios que hay en República Dominicana o de las heridas de bala, el 98% son con armas ilegales. Solamente un 2% se dan en situaciones de legalidad, de armas legales, y son aquellos casos que se ven limitados a la violencia intrafamiliar, que hemos visto lamentablemente en los últimos tiempos ese aumento, pero que también hemos también visto y en este año y a finales del año pasado, que ha disminuido mucho lo que es la violencia intrafamiliar por el esfuerzo que hace la Procuraduría para que se denuncie, se denuncie y puedan llegar a situaciones que lamentar. Entonces, ¿qué es lo que usted entiende que hay que cambiarle a esa ley? O sea, si el punto no es limitar las armas legales, entonces, ¿qué es lo que le falta a esa ley para ser mejor? Porque usted favorecía la modificación. Sí, y no establecer los diferentes niveles de licencia que se puedan dar. Naturalmente, es un renglón que pertenece a Interior y Policía, pero que debe estar bien delimitado cuando una persona, dependiendo su responsabilidad, dependiendo su función, dependiendo su nivel de riesgo, pueda tener un arma larga, cuando una persona puede tener un arma automática, cuando una persona tenía el derecho de tener un porte o una tenencia de una arma corta, dependiendo su trabajo, su responsabilidad o su riesgo. Cómo se debe importar las armas, bajo qué criterio, bajo qué permiso. Y siempre hemos dicho que a pesar de que todo lo que tiene que ver con armas en la población civil corresponde la responsabilidad de dar licencia, de dar la autorización a Interior y Policía, pero siempre, y eso está en la Constitución de la República, en el artículo creo que el 252, que todas las armas o pertrechos militares que ingresen a República Dominicana deben tener el aval del Ministerio de Defensa, en virtud de que somos la única institución que tiene los técnicos especializados y tenemos las instalaciones necesarias para poder dar el resguardo a estas armas. Ustedes avalan las armas, entonces Interior y Policía da el permiso, o sea, ¿cómo es que funciona? Nosotros damos el permiso de importación cuando se levanta un permiso de importación, y Interior y Policía es quien da el permiso para uso de las mismas. Bien, gracias por estar conmigo y con el público del programa. Antes de ir, una última preguntita. Usted dijo que ya tiene 40 años, que posiblemente el presidente no le pida que se quede porque él es muy legalista. ¿Un civil podría ser ministro de Defensa? Según la ley, sí, un civil puede ser ministro de Defensa, porque la ley le faculta al presidente de la República utilizar un civil o un militar. En el caso cuando usa un civil, ya tiene que no solamente no solamente el ministro de Defensa debe ser civil, sino también los viceministros deben ser civiles. O sea, si ponen un civil como ministro de Defensa, ¿le dan un cargo transitorio o no? Es simplemente, no, por ejemplo, el ingeniero fulano de tal, designado o el ministro de Defensa, fulano de tal. Sí, exactamente, como civil. ¿Y usted apoyaría eso? O sea, ¿estaría de acuerdo con que nombre un civil? Bueno, siempre hemos dicho desde el punto de vista doctrinal, desde los años 90, que a República Dominicana le conviene tener un ministro de Defensa Civil en virtud de que es la persona como político al fin que puede discutir presupuesto, puede establecer relaciones con el presidente, con el Congreso, para poder sacar el mejor provecho de lo que es el desempeño de los miembros de las Fuerzas Armadas. Otra visión, entonces. Sí, pero más político también. Claro. Acostumbrado a votar y a hacer campaña. Gracias, ministro, por estar conmigo y con el público, y esperamos compartir de nuevo pronto con usted. Muchas gracias a ti. Tenemos algo pendiente. Yo quiero ir a los entrenamientos de alguna de las academias, ir a grabar para compartir con el público. Cuando deseen, para que la gente pueda tomar. Lo vamos a coordinar, entonces gracias. Ustedes no se vayan, regresamos con más contenido de este programa, pero me voy previamente a breves compromisos comerciales. Venezuela está sumida en una crisis. Está casi al borde de una guerra civil que ha sido principalmente propiciada por un gobierno encabezado por un presidente que tiene las mismas dotes de tirano que el anterior, pero que le falta inteligencia, talento y capacidad para parecerse, o sea que en la práctica resulta una mala copia. Este presidente, Nicolás Maduro, ha establecido por imposición un modelo que, como en Cuba, ha fallado en todos los lugares del mundo en los que se ha intentado y que por demás es obsoleto. Además de todo,
implica para poder ser aplicado una serie de atentados a derechos y libertades individuales que indiscutiblemente no son sostenibles en el tiempo y mucho menos en estos tiempos. Esa ley habilitante que promulgó Maduro, que es inconstitucional, pero sobre todo ilegítima y que busca darle plenos poderes para pasarle por encima al Congreso Nacional y hacer prácticamente lo que quiera, sumado con un estado de violencia grave. Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Además, con la crisis económica, una inflación de casi un 57%, la escasez de productos y servicios básicos, bienes tan elementales como el papel higiénico, la leche, el aceite, hasta el papel en el que los periodistas imprimen sus noticias, todo eso al día de hoy está escaseando allá en Venezuela, la censura, los abusos de poder y tantas cosas que ocurren a diario. Evidentemente, cuando se suman uno con otro y se concluye en una violación rampante a los derechos fundamentales, es inevitable hacerse un par de preguntas. ¿Y qué esperaba Nicolás Maduro? ¿Qué creía él? Que todo podía seguir así por todo este tiempo y no iba a haber ningún problema, que no iba a haber oposición, que los venezolanos son tontos útiles o borregos que se iban a quedar dormidos, o que esos ciudadanos estaban entregados a la resignación ante tantas injusticias. El propósito de mi comentario no es apoyar la violencia, o sea, indiscutiblemente es muy cierto que la violencia nunca debe ser la solución número uno ante ningún problema. Sin embargo, el está bueno ya de los líderes de la oposición, de los estudiantes, muchos de los cuales han sido injustamente arrestados, y de toda esa gente que está tirada a la calle protestando contra el gobierno de Maduro, es más que entendible. Lo que no es entendible es la forma represiva en que ese gobierno lo ha manejado. Ni siquiera es inteligente, porque algunos líderes de oposición, como el mismo Leopoldo López de Voluntad Popular, que bueno, eso es subjetivo, pero quizás no tiene esas condiciones de liderazgo, son convertidos por ese modelo represivo de Maduro en mártires y en grandes líderes. Entonces él está logrando exactamente lo contrario de lo que se supone que él debe querer, o sea que su forma de manejarse es totalmente contraproducente. Pero eso es lógico para una persona que le falta inteligencia y que le sobran unos cuantos trastornos. De todas maneras, yo entiendo que la comunidad internacional, en este caso específico, debe ser un poco más activa en intervenir. Tanto la Unión Europea, cuyos representantes han hecho declaraciones al respecto, países como Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y algunas ONGs que gozan de mucho prestigio internacional sobre derechos humanos, como el caso de Human Rights Watch, deberían intervenir para tratar de defender un pueblo muy maltratado y que no tiene quien lo defienda de ese cruel verdugo en el que se ha convertido Nicolás Maduro. Ojalá puedan forzar una negociación y, en el mejor de los casos, una salida del gobierno de una vez y por todas de esta gente que lo único que ha hecho es sumir en el atraso y la involución un país tan bello y con tanto potencial como Venezuela. Vamos a ver el reportaje que presentaremos a continuación en la noche de hoy. Más tarde, más contenido de este programa, así que quédense ahí. La lucha contra la falsificación de medicamentos constituye un reto crucial para las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Este delito de tipo criminal causa un inmenso daño a la sociedad, ya que, en el mejor de los casos, un medicamento falso no cura enfermedades, pero en otros escenarios puede afectar la salud y hasta conducir a la muerte. Se falsifican toda clase de medicamentos. Básicamente los requisitos son dos: fácil de fabricar y mucha demanda en el mercado. O sea, nadie va a invertir tiempo y un poco de dinero falsificando un producto que no tiene demanda. Si bien es cierto que diversos establecimientos farmacéuticos han sido decomisados por vender medicamentos falsificados, ello no ataca la raíz del problema. Cada vez que el norte principal de cualquier investigación en esa materia debería ser la posibilidad de detectar las personas
que fabrican estos medicamentos para así evitar su comercialización. Las denuncias, nosotros le pedimos yo quiero por eso escuchar también a los directivos de ARAF en ese orden, que son los que toman las denuncias, es simplemente que nos las hagan llegar. Nosotros no podemos permitir jamás que estén ante nuestros ojos circulando medicamentos falsificados. Recogiendo datos de las instituciones que representan el sector farmacéutico en nuestro país, cerca del 25% de los medicamentos son falsificados o vencidos reetiquetados. Y existen puntos de venta donde abiertamente se comercializan medicamentos en estas condiciones, como los típicos bazares de Moca. Situación que ha sido denunciada muchas veces desde hace años, pero que sigue sin ser resuelta. Pusimos mucho empeño en ver cómo algunos casos que estaban ahí de hace un buen tiempo se pudieran trabajar, claro, con las normas, con las reglamentaciones que tiene el Ministerio de Salud Pública. Retomo el tema en ese sentido y entonces en las próximas horas, los próximos días, estoy invitando a los directivos de ARAF para que veamos a profundidad la situación y resolverla. El ánimo nuestro es que podamos resolverlo lo antes posible. A veces las autoridades de salud pública y de aduanas realizan confiscaciones de medicamentos falsos, pero pocas semanas más tarde se confirma que la situación sigue igual, ya que no se toman medidas radicales como el cierre definitivo de establecimientos y el sometimiento a la justicia de los falsificadores, que se han perfeccionado tanto en esa práctica que ya les resulta muy fácil engañar al público consumidor. Ojalá no sea necesario que ocurran más tragedias por este problema, para que las autoridades sean contundentes en resolverlo. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en compañía del presidente del partido Quinta República, antiguo ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, encantado de estar por aquí y manifestarte mi complacencia de deferir tu gentil invitación y entonces un saludo muy especial para todo tu teleaudiencia. ¿Cómo está el partido? Bueno, ¿cuál es el plan de la Quinta República para el 16? Porque lo veo cerca del presidente del PRD, entonces no sé cuál es la participación suya en el escenario electoral. Bueno, nosotros hace algo más de un año hicimos, en octubre del año, precisamente del 12, del año electoral, hicimos un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano y con su presidente para hacer oposición. Era un acuerdo, nosotros llamábamos, fuimos los primeros que llamamos a una coalición de partidos y de fuerzas políticas para hacer una oposición proactiva. En ese orden, entonces, estamos trabajando no solamente en la recomposición después del proceso electoral de toda la dirigencia nacional del partido, sino también en función de ese acuerdo que se ha constituido, lo que el propio presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Vargas, llama como el bloque de la esperanza. ¿Y ese acuerdo es extensivo hasta el 2016? Claro, la oposición se mantiene, esa coalición opositora, que es un acuerdo atípico, por cierto. ¿Por qué? Porque de aquí se hacen acuerdos políticos, fundamentalmente electoreros. Claro, coyunturales, para llevar a fulano a una posición claro, nosotros lo planteamos en octubre del año, precisamente en que subió el nuevo gobierno. Y entonces la oposición termina, como tú sabes, hasta que se llega al poder, precisamente. Con la situación actual del PRD, la corriente de Hipólito Mejía, que está hablando de irse a formar una convergencia, hay politólogos que apuestan a la división del voto PRDista y por ende la debilidad de ese partido en unas elecciones presidenciales, sobre todo para el 16. ¿Cuál es su posición? No, yo no soy profeta, pero sí te voy a decir algo. Como yo soy aficionado a la historia y la gente piensa que cuando se habla de historia se habla muy pretérito, estamos hablando de asuntos de la contemporaneidad. Si tú estudias la historia, o valga la redundancia, del Partido Revolucionario Dominicano, te vas a dar cuenta
de que eso no influye. ¿Cuántas decisiones? O sea, la famosa división realmente no se produce en términos de dividir el caudal de votos PRDistas. Siempre el futuro no solamente de la convergencia, sino de todo el que se ha ido del PRD y ha formado tienda aparte, electoralmente, no estoy hablando en otras categorías, ha sido muy desafortunado. Bueno, el caso más reciente es el Atuey de Camps, pero más para atrás el mismo Juan Bosch, el PRD siguió siendo un sentimiento, una sigla pesada. Claro, y el caso de esa decisión es interesante, la del PLD, que se fueron muy pocas personas, y fíjate cómo cada muestreo electoral, en un proceso mayor de 14 años, fue siempre muy insignificante. Recuerda que se hablaba de un partido de cuadros, realmente. Bueno, y entonces llega al poder una coyuntura muy especial, que no tiene que ver nada precisamente con el electoral. Sin embargo, hay que ver el impacto de las crisis. En el 90 tuvimos una gran crisis en el país, y entonces el partido que capitaliza esa crisis fue el Partido de la Liberación Dominicana, que prácticamente ganó las elecciones. Y después el presidente Fernández estaba debajo del árbol con la mano puesta así cuando la fruta iba a caer. Claro, pero fíjate, entre ese hecho y el anterior hay una cosa interesante que tú mencionaste. Fíjate que una vez pasó el fenómeno del 90, el PRD volvió a su caudal originario de votos. Entonces, cuando yo oigo hablar del asunto de la unidad del PRD, la unidad del PRD tiene un número, la unidad del PRD, lo que representa el PRD, y hay que verlo en base a su comportamiento histórico, anda por un 43-44%, ¿verdad? Ese número histórico representa la unidad del PRD. Ahora, a partir de ese número histórico con el que no se ganan las elecciones, entonces ahí está el trabajo de la política, no solamente de las alianzas, sino de encantar a la población, de darle soluciones a la población en términos de la gran problemática nacional, y ese es el trabajo precisamente. Y no es un reto muy grande ahora, en momentos en que el que encabeza el gobierno y el PLD, no es el presidente del PLD, pero como encabeza el gobierno, encabeza el PLD, además consiguió su mayoría en el Comité Central, y bueno, es una persona que goza de una popularidad muy alta en la población, y por tanto ese partido puede ir muy bien para el 2016. Bueno, el dominicano, tú sabes que el dominicano vive envuelto en una fraseología interesantísima. Ese hecho, realmente, la popularidad del presidente, que es innegable, no se puede traspolar. Por eso te decía lo de los dichos. Porque en política 2 más 2 no son 4, a veces son 5. Como la pelota. Como la pelota. Entonces, ese es un atributo del presidente que tú no lo puedes traspolar directamente y endosárselo en términos políticos ni en términos electorales al Partido de la Liberación Dominicana, porque tú vas a tener también que junto con ese fenómeno de la popularidad, tú tienes un partido desgastado en el uso, y se podría hablar también, para usar un estereotipo, uso y abuso del poder. Sí. Y el mismo presidente Fernández lo decía, él hablaba del maleficio del tercer periodo. Pero si bien quizás otro candidato no herede eso y no se puede extrapolar, y si es el mismo candidato, o sea, si el presidente actual forza una reelección mediante quizás un referéndum, u otra figura, si consigue mayoría en el Congreso para modificar la Constitución, si es él mismo que va, ¿no sería entonces un No, si él es el mismo que va, entonces él va a matar uno de los vértices importantes de su popularidad. El presidente realmente lo que ha inaugurado es un cambio de estilo. Entonces, un juego muy interesante de contrastes. Sí. Es un contraste que sobran inclusive las palabras en muchos casos. Y uno de ellos es eso que le indicaba el PRD del uso y abuso de los recursos del Estado con fines electorales. Entonces, eso se ha mantenido en términos sensatos y decentes, precisamente porque no está el fantasma de la reelección.
O sea que si viene el fantasma la gente no le va a creer porque No, aparte de entonces todo, él ha prometido muchas claro, veces. exactamente. Ha dicho muchas Claro, veces que claro. no hay manera, que es lo que quiere que le diga un buen trabajo. Claro que sí. Aparte de que se clava el cuchillo porque se la pone difícil para el 20. Claro. Y además que yo creo que el presidente Medina es un presidente, es un estratega importante. Y él sabe que dentro del proyecto continuista del PLD, para volver hay que irse. Claro. Yo quiero conversar con usted también, no solo como presidente de un partido y hablar de política partidista, sino como alguien que fue ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces Claro. quiero hablar un poquito de Haití, de violencia y de algunas cosas más, pero me voy brevemente a una pausa comercial, entonces tocaremos todos esos temas en el próximo segmento. No se vayan. Gracias por mantener la sintonía. Estoy acompañada de José Miguel Soto Jiménez, presidente del partido Quinta República, antiguo ministro de las Fuerzas Armadas, y quiero conversar sobre eso, sobre el Ministerio de las Fuerzas Armadas, precisamente en el marco de la parte que tiene que ver con control de fronteras. Lo digo por la situación con Haití, la polarización de la población respecto a la sentencia. ¿Cuál es su posición sobre la sentencia, sobre la frontera, sobre el tema haitiano migratorio? Mira, tú sabes que yo tengo una posición expresa y declarada sobre yo apoyo de forma entusiasta y militante la sentencia. Es más, yo creo que es algo que debió suceder antes. Es más, yo lo dije como siendo ministro, ya que tú hiciste alusión al caso de las Fuerzas Armadas, yo dije precisamente eso, que el Estado Dominicano sentía vergüenza de ejercer su soberanía, que sentíamos vergüenza de ejercer su soberanía. Cuando yo lo dije, causó grandes perturbaciones porque resulta que los militares en ningún caso pueden deliberar ni trazan la política, los militares son un instrumento de ella. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de cuidar esa frontera? Pero precisamente hay una ausencia, y la sigue existiendo ahora mismo, hay una ausencia de una política migratoria y de una política fronteriza, de lo que yo me quejaba antes. Sí. Es muy fácil dejarlo, hay muchísimos problemas en la frontera, hay corrupción en la frontera, hay lenidad en la frontera, hay muchas cosas en la Y hay frontera. debilidades en la infraestructura física, sí, o sea, no hay un río caudaloso, no hay una estructura como porque una gran muralla. mira, realmente el concepto moderno de fronteras es un concepto geopolítico. Los fisiócratas dicen que es la epidermis del Estado. Dicen los Helen decía. También Voltaire hablaba de las fronteras naturales, las llamadas fronteras naturales. Los belicistas hablaban de basar la frontera en el poder precisamente de las armas. Mi frontera llega hasta donde llegan las balas de mis cañones. Bueno, pero el concepto de frontera es un concepto donde es más allá del límite, que es un límite geográfico. Recuerda aquello, es una frase que yo acuñé y que repetía mucho también, que en la frontera no termina la patria comienza en la frontera. Y es un sitio por donde transar, no conceder, donde transar la interrelación entre dos pueblos y económica. Una frontera, porque hay un problema, una frontera muy segura, muy segura, es el viejo concepto, va en contra del mercado, del tráfico comercial. Como el mercado binacional que hay en varios puntos de nuestra frontera. Claro, pero resulta, y viene al caso, que yo pienso todo lo contrario. Una frontera fuerte facilita, le da seguridad al mercado. Entonces, mi posición con la sentencia, y te hacía la historia esta de mis declaraciones anteriores, no han variado en nada, pero yo soy en eso, y podría prestarse a malinterpretaciones. Yo soy fundamentalista. Con el tema de la nación yo soy fundamentalista. Tiene que ver mucho no solamente con lo que yo fui en términos militares, sino con mi condición de ciudadano. Claro. El mayor orgullo que yo tengo de muchas cosas que he hecho, buenas y malas, es precisamente ese. O sea, que de usted ser está de acuerdo dominicano. con lo que dijo el cardenal. ¿Sobre la soberanía yo, pero dominicana y la defensa de la soberanía dominicana. Totalmente. Es que inclusive ese concepto está por encima.
El concepto de la nacionalidad está por encima de las ideas políticas y está por encima, siendo un asunto fundamentalmente político, pero está muy por encima también de los partidos políticos, que también han sido tímidos y mohínos. A veces por intereses también. Bueno, sí, porque ese es un tema que, para hacerse los graciosos, sobre todo, con lo que la yo comunidad llamo, internacional. No, con la comunidad internacional y con lo que yo llamo también la izquierda melódica. Porque hay muchas de esas posiciones que tienen que ver con el viejo concepto de la solidaridad, del internacionalismo proletario y todo eso, ¿verdad? Pero también con financiamiento de las ONG, hay que Pero justificarlo. claro que sí, claro que sí. Entonces, yo pienso que las Fuerzas Armadas ha custodiado la frontera en los últimos 170 años, con sus problemas, sus debilidades, pero con una creencia importante. ¿Cuál es la creencia importante? Que la frontera está ahí, en el mismo sitio que la recibimos de nuestros mayores. ¿Cómo usted cree que lo está haciendo el ministro actual, Sigfrido Párez Pérez? Bueno, yo creo que él está haciendo un buen trabajo, Sigfrido. Y con lo que me toca a mí en eso, porque no solamente somos grandes amigos, sino que yo fui su profesor, ¿verdad? Sí. En el curso de Estado Mayor, entonces hay una especie de vanidad y orgullo, ¿verdad? Siempre eso pasa. En la parte que digo, los niveles de vanidad aceptables, porque todo... En la parte que tiene que ver con seguridad, sí. Los militares ahora se están involucrando en algo que no era parte de su entrenamiento habitual, que es el patrullaje mixto junto con la policía. Era algo temporal, pero se ha extendido en el tiempo y no se sabe hasta cuándo, o sea, casi parece que lo están absorbiendo. ¿Qué usted opina de esa presencia militar tan fuerte junto con los policías patrullando en las calles? Sí, eso es un remedio, una solución que, como tú has dicho, se ha usado, no es nuevo, se usa, pero tiene sus dificultades, porque eso es para lograr determinados efectos, y el efecto que yo me refiero es la disuasión. Porque todo el mundo habla de reprimir el delito. Hay que hablar de prevenir el delito. Y la única forma de prevenir el delito es la disuasión. Y la disuasión se deriva de un acto de fuerza, compréndeme, no de brutalidad, sino de fuerza. Y eso se puede expresar o en el patrullaje o con esa presencia. Ahora bien, cuando eso se usa por tiempo prolongado, por la razón que tú señalaste de que no están entrenados para eso realmente los militares, bueno, entonces eso se vuelve laxo, ¿verdad? Y entonces hay una pérdida del control y además hay un quebrantamiento de la disuasión, porque el efecto que se logró, cuando tú te acostumbras, cuando la población se acostumbra, cuando los delincuentes se acostumbran a verlo, entonces ya tú sabes, en la costumbre, yo creo que realmente que está el peligro. Y no ocurre que se puedan también contaminar, porque no es secreto para nadie que los militares están mucho mejor entrenados que los policías. Sí, a eso me refiero. Los policías tienen mañas. A eso me refiero. Además, no es parte de su etos, aunque hay una verdad histórica. Eso se ha hecho también en los últimos 170 años. Las Fuerzas Armadas, desde la primera Constitución de la República, no estaban enfocadas solamente al problema de las fronteras exteriores, sino de las fronteras interiores. Entonces, el tema del orden público, con todos los inconvenientes que eso ha señalado, ha sido siempre una tarea realmente de las Fuerzas Armadas. Yo creo que se impone en este momento, todo el mundo habla de ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de la policía, no. Yo creo que se necesita una ley de defensa y seguridad nacional, donde se establezca precisamente uno de los puntos básicos debe ser no solamente clasificar los roles de las Fuerzas Armadas y de la policía, que no son los mismos, sino también de cómo aplicarlos, en la gradualidad de que se aplica. Esa pregunta de inquietud suya es una de esas cosas que debe especificar la ley. ¿Hasta dónde las Fuerzas Armadas? ¿Hasta cuándo? Y cómo la fuerza policial. Bien, pues muchísimas gracias por estar conmigo, con el público del programa. Yo sé que más adelante hablaremos un poco más de elecciones, cuando estemos más cerca. Claro que sí, así será. De elecciones y campaña electoral, es inevitable. Este país vive en campaña. De acuerdo. Gracias por estar conmigo.
Ustedes gracias por la sintonía. Recuerden que puede vernos en YouTube, ver este programa de nuevo o cualquier otro programa en el canal Leila en Antena. También puede escribirnos para sugerencias de comentarios, preguntas, debates, lo que usted quiera. Siempre lo leemos en el correo electrónico leilaenantena@gmail.com. Aquí todos los domingos por Antena Latina a las 11 de la noche. Yo hoy les deseo un muy feliz resto de la noche y espero encontrarme de nuevo con ustedes la semana que viene en otra entrega de este programa.